Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a mis queridos estudiantes a esta nueva forma de aprender, dadas las circunstancias debido al coronavirus y al plan de contingencia que el gobierno nacional tiene. Ahora nos tocó aprender desde casa. Entonces quiero pedirles que se hagan el favor de estar muy atentos. Estoy haciendo esto porque ustedes saben que los amo, como siempre les digo, y quiero que sigamos aprendiendo. No podemos desperdiciar ese año en ciencias naturales, tenemos que aprovechar al máximo y vamos a continuar con nuestro calendario escolar. Obviamente ahora de manera virtual, desde lejos, pero vamos a tener algunas conexiones. Estoy haciendo esto para que nos podamos encontrar en vivo aquí en este canal de YouTube, al que voy a llamar Ciencias con Marjo, diseñado especialmente para mis amados estudiantes del INEA. Les vamos a comenzar. Hoy les presento la agenda de la clase de hoy y cada día va a aparecer la agenda. También voy a enviarles al grupo de WhatsApp. Bueno, más bien como dijera mi hija, WhatsApp. Bueno, por ahí les voy a enviar un enlace donde nos vamos a encontrar sincrónicamente a través de Jitsi. Entonces miren todo lo que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo, pero todos vamos a poner todo de nuestra parte para hacerlo muy bien. Recuerden que nuestra agenda, como siempre, tiene la fecha que usted la coloca de acuerdo al horario de su clase, la sesión, el número de la clase, usted la coloca también de acuerdo a la sección a la que estoy sirviendo en el momento. Luego el tema para la clase de hoy va a ser la unidad introductoria. Vamos a introducir más bien la unidad de genética molecular, así que hoy vamos a ver algunos aspectos generales que he llamado conformación de los ácidos nucleicos. El logro u objetivo de esta clase es que usted identifique cómo está conformado un ácido nucleico y por supuesto los tipos de ácidos nucleicos. Y bueno, el primer punto de nuestra agenda, como siempre, la reflexión. Y traigo a colación esta reflexión porque me parece muy pertinente con lo que estamos viviendo. Vive la vida sin miedo, enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes superarlos. En este momento todo el mundo está pasando por un obstáculo llamado pandemia, coronavirus. Una cosa muy pequeñita, pero que ha hecho que cambiemos toda nuestra rutina de vida. Entonces, gracias a Dios por lo que nos permite vivir. Yo sé que algunos de ustedes no están muy contentos en la casa, encerrados, tal vez algunos pasando necesidades, pero bueno, vamos a tratar de vencer esos obstáculos y hacer lo que nos compete desde el área de ciencias naturales, aprender. Recuerden que por Jitsi vamos a encontrarnos sincrónicamente para podernos hablar, podernos ver y poder saber cómo estamos. ¿Listo? Por ahora, esto es para ustedes. Bienvenidos a esta clase. Como ya dije, conformación de los ácidos nucleicos. Entonces vamos a mirar qué es, primero que todo, un ácido nucleico. Recuerden que en la unidad anterior, cuando estudiábamos la genética mendeliana, habíamos hablado que en el núcleo de cada una de nuestras células se encuentra el material genético, el material de la vida, el genoma, el ADN y el ARN. Algunas partículas, de hecho, el virus que ahora estamos enfrentando, el coronavirus, no es una entidad viva, es simplemente una cápsula de proteína de ácidos grasos cuyo interior contiene una molécula que es capaz de replicarse, una molécula de la vida, el ARN. Entonces vamos a recordar que las células, en el interior de las células encontramos el material genético y que el material genético puede ser ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Entonces vamos a mirar hoy qué son los ácidos nucleicos. Veamos pues, los ácidos nucleicos. Quiero enseñarles esto a través de un mapa de conceptos, entonces vamos a estar muy atentos. ¿Qué es un ácido nucleico? Como el nombre lo indica, es una molécula química de carácter ácida que se encuentra en el núcleo. ¿Cómo está conformado un ácido nucleico? Un ácido nucleico está conformado por nucleótidos. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? Están hechos de nucleótidos. Y un nucleótido finalmente es lo que conforma un gen. Recordemos los genes que estudiamos en la unidad anterior. Hay genes dominantes, siempre se expresan, y genes recesivos.
que únicamente se expresan si aparecen en condición homocigota, porque si están en condición heterocigota, se opacan y se puede mostrar en otra generación, pero no en el individuo que tiene esos genes en forma heterocigota. Bueno, eso hace parte de la unidad que ya estudiamos, los genes encargados de las características que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Entonces vamos a mirar entonces cómo está conformado un nucleótido. Un nucleótido está conformado por tres cosas. Veamos, la primera, un nucleótido está hecho de un azúcar. Un nucleótido está hecho de una base nitrogenada. Y un nucleótido está hecho de un grupo fosfato. Grupo fosfato. ¿Listo? Un azúcar. Claro, recordemos que estamos hablando de un ácido que se encuentra en el núcleo y que yo dije que era una molécula química anteriormente. Entonces, esa molécula química está formada por tres cosas adicionales, tres sustancias adicionales. Una de ellas, un azúcar. Esta azúcar es de 5 carbonos. Tiene 5 carbonos. Y a un azúcar de 5 carbonos la llamamos pentosa. Recuerde que pent significa 5. Entonces, ese azúcar de 5 carbonos se llama pentosa. Entonces, ¿de qué está hecho un nucleótido? De una pentosa, de una base nitrogenada y de un grupo fosfato, repito. Veamos la pentosa. Hay dos tipos de pentosa, es decir, dos tipos de azúcar de 5 carbonos. Una es la ribosa y la otra es la desoxirribosa. Estas son dos azúcares que hacen parte de los ácidos nucleicos. Aprendamos de una vez. La ribosa es el azúcar exclusiva del ácido nucleico llamado ARN, ácido ribonucleico, que ya hemos estudiado en la unidad anterior también. Y la desoxirribosa, como el nombre lo indica, es el azúcar o la pentosa del ácido nucleico llamado ADN. Ácido desoxirribonucleico. Veamos. Entonces, una base nitrogenada. Hay varios tipos de bases nitrogenadas. A las bases nitrogenadas también las podemos clasificar, así como clasificamos el azúcar. Entonces, las bases nitrogenadas las podemos clasificar en púricas o pirimídicas. Tenemos en total 5 bases nitrogenadas, 2 de ellas púricas, 3 pirimídicas. Listo. 2 púricas. Las 2 bases nitrogenadas púricas son adenina, que la vamos a representar con la letra A, más adelante miraremos, y guanina, que la vamos a representar con la letra G. Las bases pirimídicas son la timina, la citosina y el uracilo. ¿De acuerdo? Las vamos a representar con las iniciales del nombre. Listo. Por otra parte, tenemos que el nucleótido, además de azúcar y de una base nitrogenada, tiene un grupo fosfato. ¿Qué es el grupo fosfato? Es una molécula química que aporta energía. Veamos. El grupo fosfato como molécula está representado por el H3PO4 que llamamos ácido fosfórico. El grupo fosfato está aportado por el ácido fosfórico. En el ácido fosfórico encontramos el ion fosfato, que sería PO4. Este grupo fosfato aporta energía al nucleótido, da energía, provee la energía necesaria para que se establezcan los enlaces químicos que veremos que se requieren entre las bases nitrogenadas. Bueno,
Hasta aquí podríamos decir que los ácidos nucleicos, como dijimos al inicio, son el ADN, la molécula química de la vida, propia de eucariotas, también de procariotas, y el ARN, propia de algunas bacterias o algunos virus. Nosotros tenemos ADN y ARN, lo veremos más adelante. De hecho, esta unidad trata de explicar cómo se replica el ADN, cómo se forma el ADN, de qué está hecho el ADN y el ARN, cómo a partir de esos dos ácidos nucleicos se manifiestan todas las características de un ser vivo, en cualquier escala o reino. Entonces, recordemos, el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar me forman el nucleótido, y el nucleótido es la unidad básica del ácido nucleico. Así como la unidad básica de los seres vivos es la célula, la unidad básica del nucleótido es el ácido nucleico y está formado, como dijimos, por tres cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos a recordar. ¿Qué pasa con...? Me gusta mucho este término nucleótido porque hay otro término que se parece, se llama nucleócido, y el nucleócido también es un conjunto semejante a este. Un nucleótido, dijimos, está hecho por azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato, pero un nucleócido, que debemos tomar esa nota, un nucleócido se parece al nucleótido, pero no tiene grupo fosfato. Su tipo de sangre, su estatura, diferente a la del compañero. Cómo usted tiene cada una de las características debido a la expresión de esos genes. Y la expresión de esos genes, a los que llamamos fenotipo, está determinada por proteínas. O sea que las proteínas que se forman determinadas por el ADN son las que van a dar las características propias de cada uno de nosotros y de todos los organismos en las diferentes escalas. Muy bien. Recuerden la actividad de aplicación. Para esta clase aprendemos esto que explicamos hoy y lo recordamos bien. Pero yo quiero explicar qué son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas también son compuestos químicos. Pero ¿cuál es la importancia de las bases nitrogenadas? Recordemos que si estamos hablando de ADN, el ADN es una molécula química. Y según James Watson y Francis Crick, esa molécula tiene forma de hélice, formada por dos cadenas superenrolladas, superpuestas entre sí, cuyos peldaños de la escalera, haciendo esta analogía, serían las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas tienen una característica: se aparean, se complementan, pero no como a nosotros nos dé la gana, se complementan de una manera estricta. Vamos a mirar que siempre la adenina se va a complementar con la timina, que la guanina siempre se va a complementar con la citosina. Y olvidé decir antes que la timina es una base exclusiva del ADN y el uracilo es una base exclusiva del ARN. Entonces veamos cómo se aparean esas bases nitrogenadas. Entonces vamos a hablar un poquito del apareamiento de las bases nitrogenadas. Recuerde pues que el nucleócido, también muy parecido al nucleótido, no posee azúcar. Entonces un nucleócido es un conjunto formado por una base nitrogenada y un grupo fosfato. No hay azúcar. Como ustedes bien consultaron, cuando hicieron el separador, vieron el trabajo de Watson y Crick, ¿cierto? Entonces ellos proponen el modelo de doble hélice para la cadena de ADN, para las dos cadenas de ADN. Una estructura súper enrollada en forma de doble hélice. Como dije anteriormente, esa cadena se enrolla porque hay enlaces de hidrógeno uniendo las dos cadenas. Entonces esos enlaces de hidrógeno están formados por la unión de las bases nitrogenadas. Veamos entonces. Dije que la adenina siempre se aparea con la timina mediante dos puentes de hidrógeno que vamos a representar con estos dos enlaces. La citosina siempre se aparea con la guanina mediante tres puentes de hidrógeno.
O viceversa, guanina con citosina mediante 3, timina con adenina mediante 3. Pero recordemos, como dijimos anteriormente, que la timina es exclusiva del ADN, es decir, que el ARN no tiene timina. En lugar de timina, el ARN tiene uracilo. Entonces, si yo estoy hablando del ácido nucleico llamado ARN, la adenina se unirá en lugar de la timina, ¿con quién? Con el uracilo, que es la base que existe en el ARN en lugar de la timina. Dos bases exclusivas. Uracilo, base exclusiva del ARN. Adenina, base exclusiva del ADN. Pero eso lo veremos cuando veamos las diferencias entre estos dos tipos de ácidos nucleicos. Tenemos entonces que son dos cadenas que están conformadas por nucleótidos. ¿Qué es el nucleótido? Recordemos que es el conjunto entre base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Aquí yo voy a representar únicamente las bases nitrogenadas, pero cada vez que veamos una base nitrogenada, usted recuerde que ella representa un nucleótido, es decir, que a esa base nitrogenada está unida además el grupo fosfato y el azúcar, la pentosa. Entonces vamos a colocar, yo voy a colocar una serie de bases aquí. Veamos, esta cadena sería una cadena simple de ADN. La complementaria con la que se va a enrollar, el complemento consiste en la unión de las bases. Entonces ya habíamos dicho que la adenina, ¿con quién se aparea? La adenina, ¿con quién se aparea? La adenina se aparea con la timina mediante ¿cuántos puentes de hidrógeno habíamos dicho? 2 puentes de hidrógeno con la timina. Es decir, que si aquí hay adenina, obligado en esta otra cadena hay timina. Aquí hay adenina, aquí tengo timina. Aquí tengo timina, entonces en la otra habrá adenina. Aquí tengo guanina, mediante 3 puentes de hidrógeno voy a encontrar la citosina. Aquí hay citosina, también mediante 3 puentes de hidrógeno yo voy a encontrar la guanina, citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina, adenina, timina, timina y guanina. ¿Está claro? Luego, esas dos cadenas se superponen, se superenrollan, dando la apariencia de doble hélice que tiene el ADN. Listo, una cosa importante es que las cadenas son complementarias y son antiparalelas. ¿Qué significa antiparalelas? Que van en sentidos opuestos. Entonces diríamos que si esta cadena comienza de 3, a este extremo lo vamos a llamar el extremo 3 y a este extremo lo vamos a llamar el extremo 5. La otra cadena que es antiparalela, entonces el complemento del 3, el otro extremo del 3 sería el 5. Para diferenciarlo de este 5 vamos a colocar una comita y lo llamaremos 5', y aquí tengo el 5, por lo tanto este será el 3'. Por eso decimos que las cadenas son complementarias, sí, pero antiparalelas. Crecen en esas formas. Y este 3 y este 5 obviamente está explicado por los extremos de la numeración de los azúcares. Pero para nuestro curso no compete, entonces por ahora entender fácilmente esto. Esta es la forma en que el ADN se encuentra en el núcleo de cada una de nuestras células. Ahora recordemos, cuando la célula se va a replicar, a dividir, a multiplicar, ella lo primero que hace es multiplicar su ADN. Pero es el tema que veremos más adelante. No olvide, estamos aprendiendo en casa, hay que recordar todo esto, estúdienlo bien y finalmente enviaré el enlace para que me presenten un quiz, para mirar qué tanto aprendimos hoy. Bueno, espero les haya gustado la clase, preparada con amor para ustedes y que hayamos aprendido. Bye.